Hola a todos, mi nombre es Carolina Sobarzo, soy nutricionista y en este video hablaremos sobre porciones. Es importante mencionar que las porciones van a depender de varios factores. Por ejemplo, va a depender del peso de la persona, va a depender del estado nutricional de la persona, sobre todo si está con sobrepeso, con obesidad o está bajo peso. Y también va a depender de los requerimientos. A los requerimientos yo me refiero a la cantidad de calorías que debe consumir, a la cantidad de proteínas, carbohidratos, grasas que debe consumir la persona. Entonces, teniendo en cuenta estos factores, que generalmente es la nutricionista o el nutricionista quien entrega esta información, va a depender la porción de cada uno. Pero en este caso, en este video, yo les voy a mostrar porciones estandarizadas, pero una referencia aprox de lo que se debiera consumir en algunos casos. Primero, importante considerar cuáles van a ser mis medidas caseras o mis medidas estándar para poder yo medir cuánto es mi porción, dependiendo si es un alimento líquido o es un alimento sólido. Yo les voy a dar algunos tips primero para que podamos considerar porciones estándares. Primero está el cucharón clásico de la sopa. Segundo está la cucharadita o la cucharada. Tercero está la taza, que les voy a mostrar un video donde vemos diferencias de tazas. Y tengo estos pequeños artefactos que se utilizan generalmente en repostería. Lo pueden encontrar en Casa Idea o en los chinos y son súper fáciles de poder estandarizar. Por ejemplo, esta que tengo acá tiene 4 cucharaditas que son distintos tamaños, ¿ya? Entonces aquí nosotros tenemos todas las medidas por tamaños. Y es así. Si se fijan, de la más pequeña a la más grande. La más pequeña va a ser un cuarto de cucharadita y la más grande va a ser una cucharada. Por otro lado, podemos encontrar estas que son para medir, por ejemplo, en taza, que es más certero que una misma taza. En caso de que no tengan las tazas que yo les voy a mostrar, estas también pueden servir. Las pueden, como les digo, encontrar en Casa Idea o en los chinos. Parte desde media cucharadita hasta una taza. Si es que no tienen en casa y les gusta la idea, pueden tener solo esto y tienen una cucharada o una cucharadita. Si no, pueden tener las dos. Y si no, pueden buscar una cucharada, una cucharadita y una taza específica que tengan en casa. Y con eso pueden trabajar para ir midiendo. Pueden partir midiendo con eso y después uno tiene como una medida al ojo de cuánto es la cantidad que uno debiera consumir. Ya antes yo le había mencionado que las cantidades, tanto para preescolares como para escolares y adolescentes, es distinta. Para los adultos también es distinta. Es muy distinto la cantidad que debe comer un niño de 5 años a diferencia de una persona que tiene 20 años o que tiene 30 años, etc. Todo va a depender, como les digo, de los requerimientos que le dé el nutricionista, va a depender del peso y del estado nutricional. ¿Ya? Comencemos con los videos. Aquí tenemos un jarrón con 200 ml de agua. Si agregamos estos 200 ml a un tazón normal, se van a dar cuenta que no cubre la totalidad del tazón. Y esto es porque estos tazones tienen entre 200 ml, 250 a 300 ml. En cambio, si agregamos los mismos 200 a la taza que está a mano derecha, se van a dar cuenta que cubre casi por completo la taza. Y es que esta taza es la porción correcta para poder medir cualquier tipo de preparación. Si realizamos este mismo ejercicio, pero con vasos, si se fijan aquí tenemos dos tipos de vasos, una caña y un vaso pequeño. Al agregar 200 ml al vaso pequeño, este va a cubrir por completo el vaso, va a quedar un poquito nomás libre. Si a esto lo cubrimos con 4 dedos, esa es la porción normal en un vaso, es decir, 4 dedos cubiertos, que ahí se fijan está cubiertos por el agua. Si estos mismos 200 ml le agregamos a la caña, si se fijan va a ser la misma cantidad, pero se ve más. Y es que la caña, al ser más alargada, pareciera que estuviéramos tomando mucha más cantidad de agua, pero son los mismos 200 ml. Otro ejercicio que se puede realizar son con cucharadas. Tenemos una cucharadita de té que vamos a medirla con azúcar y al agregarlo a este pote vamos a ver que la cantidad de gramos que tiene una cucharadita de té debiera ser entre 5 a 6 gramos. En este caso son 5 gramos. Entonces esta cucharadita sería mi estándar. Al medir una cucharada sopera, esto debiera ser mucho más.
Si lo medimos, se van a dar cuenta de que la cantidad de gramos debiera ser entre 10 a 15, y es que la variación es muy amplia dependiendo de la cucharada. Entonces, al fijarse la cantidad de gramos, estos son 14, que debiera ser entre, como les decía, 15 y 10 gramos. Por ejemplo, vamos a medir 30 gramos de cereales fitness, que es lo que me dice el envase. Entonces, al medirlo en la taza, vamos a poner nuestros 4 dedos. Son entre 3/4 taza y 2 dedos, que sería media taza, que está entre la mitad, entre 3/4 y media taza. Ahora, si esto lo volcamos en un plato, nos podemos dar cuenta que la cantidad de cereales que hay entre media taza y 3/4 taza es todo eso, que cubre todo el centro de un plato de pan. La porción de lechuga es una taza. Entonces, si nosotros agregamos lechuga a la taza y la cubrimos por completo, se van a dar cuenta de que al momento de volcar toda la cantidad de lechuga que tenemos en la taza en un plato de pan, cubre prácticamente todo el plato, y es que la cantidad de lechuga que teníamos en la taza es bastante. Esta es nuestra porción normal de lechuga que debiéramos consumir y aplica a todas las verduras de hojas. La porción de carne para un preescolar son entre 50 y 60 gramos crudo. Entonces aquí sacamos un bistec, lo medimos y el peso que tiene este trozo son 64 gramos. Consideremos que la carne se reduce cuando se cuece. Si sacamos otro trozo de la misma cantidad y lo volvemos a medir, esta es la cantidad que debiera consumir un niño más grande, es decir, un adolescente o un adulto, que son entre 100 gramos y 120. A continuación, vamos a ver el ejemplo de garbanzos medidos en una taza. Para los escolares será media taza, es decir, medidos con 2 dedos, ¿ya? De los 4, 2 dedos. En este caso vamos a medir 3/4 tazas, que va a ser la porción para un escolar, un adolescente y un adulto con sobrepeso u obesidad. Es decir, de los 4 dedos tiene que cubrir la taza 3 dedos, así como se ve, ¿ya? 3 dedos de 4. Esta cantidad la vamos a agregar al plato, que es donde vamos a presentar el plato, y la cantidad, si se fijan, es bastante. Si la esparcimos bien, toda esa es la porción que se debiera consumir en 3/4 taza. Si aplicamos el mismo ejemplo, pero para una taza completa, es decir, la cantidad que debiera consumir una persona con estado nutricional normal de adolescente adulto, es un poco más. Ya, recordemos, preescolares media taza, escolares 3/4 y escolares y adultos 3/4 a una taza dependiendo del estado nutricional de la persona. Aquí vamos a medir la taza completa, es decir, que cubra los 4 dedos. Lo agregamos al plato y hacemos la diferencia. En el lado izquierdo tenemos el plato para el escolar y el adolescente y al lado derecho tenemos al adulto. Finalmente tenemos el ejemplo del pan de molde integral. La cantidad que se debiera consumir de pan de molde son 2 rodajas, es decir, aproximadamente entre 100 gramos a 80 gramos. Y esto va a depender de la cantidad que me diga el envase del pan de molde. Yo en este caso tengo un pan de molde de panadería del Jumbo. Esto, si lo pesamos, se van a dar cuenta de que son aproximadamente 80 gramos. Entonces, esta es la porción que se debiera consumir para aquellas personas que gusten de un pan de molde. Esto es la porción al día, ¿ya? Esto sería el video por hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos la siguiente semana. Adiós.